¿Ese paciente ideal viene formado o lo formamos en nuestras consultas? Bueno, el paciente ideal, pues es un poquito difícil definirlo, ¿no? Sí, el paciente es desconocido, pero viene en varias consultas y se va haciendo ya nuestro amigo. ¿Usted cree que eso ayuda a que fluya mayor la comunicación? Este espacio es muy bonito, que da la oportunidad de conocer a personas que a lo mejor nosotros actuamos, siempre hacemos las cosas, pero sin esperar nada, ¿no? Hablando de los pacientes difíciles, ¿qué estrategias usted le diría a los médicos jóvenes para que a esos pacientes difíciles sea fácil el manejo? Bienvenidos, continuamos con otro podcast en el cual vamos a compartir con el doctor Pedro Astudillo Bonilla. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Estamos aquí para dialogar. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el tema de los pacientes, pero antes de eso, ¿cómo está yendo su vida ahora que ya se jubiló de la parte médica? Bueno, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de jubilarme en diciembre del 24, ¿no? Ya llevo un año y meses, ¿no? Ya. Este cambio, pues, sí se siente un poquito, pero cuando las personas tenemos todavía la fuerza necesaria para seguir adelante, pues podemos adaptarnos rápidamente, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una persona hiperactiva, no puedo estar sentado, ¿no? Y en buena hora, porque dicen que la vejez empieza cuando uno no se hace nada. Y yo ya no quiero todavía envejecer, ¿eh? Así es. Vamos a hablar sobre el tema de los pacientes. Yeah. Y este podcast va a servir para los médicos que están en formación o médicos recién graduados. ¿Qué significa para ti un paciente? Bueno, un paciente, yo entiendo que es una persona que busca ayuda en otra persona, en este caso en el médico, ¿no? Porque padece de alguna dolencia, puede ser física, puede ser mental, puede ser psicológica, ¿no? Se cree que al acudir al médico correspondiente, pues él le va a dar una guía, un apoyo, un tratamiento, una orientación, un diagnóstico en sí. Todo eso el paciente quiere saber para ver cómo está su estado de salud, ¿no? ¿Cuál es la característica del paciente ideal? Bueno, el paciente ideal, pues es un poquito difícil definirlo, ¿no? Pero en mi vida profesional, tantos pacientes que uno se ha tenido, pero yo supongo que el ideal es el que va frente al médico y trata de conversar. Es difícil muchas veces sacarle al paciente todo lo que él siente, ¿no? El médico tiene que ser muy meticuloso, ganarse la confianza, romper el hielo, como quien dice, ¿no? Conversar. El diálogo es fundamental para de esa manera, pues, que ese paciente se transforme en un paciente fácil. Lo ideal es que él converse todo lo que tiene, que no haya ningún secreto. Yo siempre digo, el médico es como el cura, el sacerdote, ¿no? Confiesa y el pecado queda en uno, ¿no? Entonces, que ese paciente gane esa confianza con uno y de esa manera, pues, tener una idea del problema general de él y poder llegar así con los complementarios a un diagnóstico, ¿no? ¿Ese paciente ideal viene formado o lo formamos en nuestras consultas? No. El paciente, usted sabe que al menos un paciente cuando tiene alguna dolencia no va formado, ¿no? O sea, va, pues, en este caso, con una inquietud. Entonces, nosotros los médicos somos los indicados en formarle al paciente, ¿no? En nuestra primera cita. Usted sabrá que hay pacientes que ellos mismos dicen, no me gusta el tal doctor porque es un poco enojadito, bravito, pero acá me gusta el doctor de acá porque es un poquito más amable, ¿no? Entonces nosotros le vamos moldeando al paciente, capaz que cuando vaya donde otro médico, en otras circunstancias, él va a sentir la diferencia. Siempre hace comparaciones, ¿no? ¿Usted cree que influye en algo el lenguaje que nosotros tenemos, lenguaje verbal y no verbal, en el comportamiento del paciente? Sí, por supuesto, si uno tiene que hablar con palabras suaves, entendibles, no utilizar mucho palabras técnicas nuestras, porque no, por ejemplo, decirle, usted tiene una gastritis, no va a entender, pero si yo le digo en términos generales, usted a lo mejor siente una molestia,
ellos dicen en la boca, el estómago, no voy a decir en el hipogastrio, ¿no? Entonces, utilizar un lenguaje que el paciente me pueda entender para también yo sacar provecho de él, para que él me cuente a mí. ¿Usted cree que es importante, el paciente es desconocido, pero vienen varias consultas y se va haciendo ya nuestro amigo? ¿Usted cree que eso ayuda a que fluya mayor la comunicación? Cuando el paciente va por primera vez y ve que en el médico encuentra una solución, él ya le coge fe. Y la fe muchas veces actúa, ¿no? Dice, me voy a donde ese médico porque así viva lejos o donde sea, él me escucha y me sana, o sea, ya le coge, ¿no? Eso no quiere decir que se establezca un grado de amistad, ¿no? La amistad es muy profundo, ¿no? Pero sí, tratar de conocerla a esa persona, que es lo más viable con una y otra consulta, ¿no? Muchas veces la fe actúa, más que nada, ¿no? Conversemos anécdotas, cosas bonitas que recuerden los pacientes. Bueno, tantos años de médico, hay muchísimas, ¿no? Hay buenas, hay malas, agradables, desagradables, ¿no? Pero diga usted, por ejemplo, alguna vez ingresó a mi consultorio un paciente que le trajeron en brazos de 4 personas abiertas las piernas, ¿no? Entonces los médicos sabemos algo de psicología natural, ¿no? Entonces yo dije, bueno, le traen abiertas las piernas, algún problema tiene acá. Cuando se le sentó en el Shailón, era que tenía un absceso en la parte testicular, un absceso grande, ¿no? Entonces se quejaba, no podía ni caminar. Entonces yo le expliqué al paciente que teníamos que hacerle una incisión para drenar el absceso. Él lo primero que me dijo es que le ponga anestesia, ¿no? Y yo siempre hay que ser legal, ¿no? En estas cuestiones. Al paciente hay que explicarle lo que va a sentir. No, la anestesia no le va a coger. Sí le va a doler un poco, pero tiene que un poquito poner de su parte. Entonces, en el momento, él gritaba, ¿no? Yo hice una incisión. En ese momento que le hago la incisión, sale a chorros el pus. Ese señor se levanta del chailón y me empieza a insultar bravísimo. Pero ¿cuál era lo bueno? Que él insultaba, pero ya parado, y caminaba y me insultaba. Y me seguía insultando. ¿Cómo va a creer que me haga esto, doctor? O sea, me insultaba, pero yo ahí, estupefacto, parado. Y seguía saliendo el pus, ¿no? Del testículo, ¿no? Que sí, que doctor, usted no... Pues, me puso en los suelos, no, pero yo le dejé que hable. Y después habló siquiera como unos 5 minutos. Y después que caminaba, él se dio cuenta. Se curó. Ya pudo caminar, pero a lo que a él agacha las piernas era pus. Entonces él me quedó viendo, yo le quedé viendo, digo, ahora sí podemos conversar. Agachó la cabeza y se acostó y pude generar alivio en él, ¿no? Claro. Así es el tipo de paciente, ¿no? Por decir otra situación, que una vez llegó así mismo una niña, pues, que supuestamente estaba con convulsiones. Y en las convulsiones la gente le coge los 4 miembros y como empiezan a moverse, las supuestamente convulsiones, ¿no? Le sostienen para que no se golpee. Pero yo veía raro en ella que ese tipo de convulsiones, ¿no? Pero no tenía en la boca no se le veía nada, pues mantenía no la vista eliminaba abierta. líquidos por la boca. No tenía síntomas de relajación de esfínteres. No, absolutamente nada, no. Yo noté algo, ¿no? Entonces dije, póngale en el suelo, pero doctor, ¿cómo le vamos a poner en el suelo? Póngale en el suelo. Yo le quedé viendo y le digo, aflojen. Ellos siempre, pero ¿cómo le vamos a aflojar? Si en el momento en que le aflojamos, ella se va a golpear. Aflojen. Entonces, a los que le aflojaron, ella alzó la cabeza y ¡pum! Y cuando se golpeó la cabeza, se cogió aquí. Ajá. Entonces dije, quédese una sola persona, póngase ahí y los demás salen. Yo le empecé a conversar, a mí no me vas a engañar, yo soy médico, ¿qué es lo que pasa? Para no alargar el tema, dijo, doctor, estoy enamorado de un hombre casado y mis padres no me aceptan con él. Ese era el problema, solucionamos el problema, vino y así por el estilo. Y se le acabó la convulsión. Se acabó la convulsión. Son anécdotas que uno pasa bastantísimo, ¿no? Así es. ¿Y muertes? ¿Ha visto en su consultorio morir a las personas? Eso no se dio en una unidad de salud
No lo decimos el nombre. No, no decimos. Resulta que yo estaba dando consulta en el centro de salud donde yo laboraba, y para esto hacíamos actividades en el campo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Visitábamos, era un poquito diferente a lo de ahora, pues, ¿no? Íbamos, hacíamos encuentros de fútbol, después de eso dábamos charlas de salud, o sea, nos adentrábamos, nos empoderábamos con la ciudadanía. Y había un líder que siempre me colaboraba a mí. Y ese día que yo entro a las 8 de la mañana, él llega en la moto, con chompa, estaba lluvioso, y me dice: doctor, quiero que me ayude, me atienda. Digo: encantado. Él era un líder, entonces tenía que darle la prioridad. Digo: espérenme un ratito. Efectivamente me esperó, en la moto llegó, le hice pasar al consultorio, le hice sentar, yo estaba ahí frente a él, y bueno, yo le dije: ¿cuál es su dolencia? En ese momento que vamos a empezar a conversar, digo: espérenme un ratito que voy a traer. En ese entonces teníamos el Redaca, ¿no? El manual. Traje un Redaca, y en ese momento que iba a tomarle los datos a él, llega el compañero Jimmy. Dice: doctor, hay un herido. Y como en ese entonces a mí me gustaba la cirugía menor, hay un herido. Entonces digo: ¿sabe qué, amigo? Espéreme un ratito que voy, le sucturo, deme unos 5 o 10 minutos y regreso. Vaya, doctor, disponga del tiempo que usted quiera. Me dijo así. Entonces yo fui, le suturé, y cuando ya estaba terminando, fue Jimmy y me dijo en el oído: doctor, algo le pasa al paciente. ¿Qué le pasa? No sé, se agachó y está agachado en el escritorio. Yo ya había suturado, dije: protéjale en la herida, y vine acá. Yo cuando le alcé la cabeza, los labios cianóticos, las orejitas moradas, ¿no? Entonces inmediatamente era un infarto. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Yo le boté al suelo y le empezamos a darle RCP, la avisé, masaje cardíaco. Lamentablemente el paciente falleció, le dio un infarto fulminante. No se puede hacer nada. No se puede. No. Bueno, no se pudo hacer nada, pero son cosas que uno no se puede olvidar, ¿no? Claro. A veces se siente uno impotente. Hablando de los pacientes difíciles, ¿qué estrategias usted le diría a los médicos jóvenes para que a esos pacientes difíciles sea fácil el manejo? Verá, los pacientes difíciles, los médicos jóvenes, lo primero tienen que ser empoderarse de la persona. Desde el momento en que ingresa, ser amables, atenderlos con cordialidad, con un lenguaje suave, liviano, entendible, ¿no? Capaz de ganarse la amistad, digamos así, capaz de ganarse esa confianza, ¿no? Eso les podría decir, o sea, la forma de tratar a la paciente es fundamental, ¿no? Lo contrario, pues no les aconsejo, porque a veces los médicos estamos saturados, cansados, y no atendemos al paciente desde que ingresa, ¿no? El paciente es muy susceptible. Ellos se dan cuenta cuando un médico es amigo y cuando no es amigo, o sea, cuando es amable y cuando no, y cuando es un médico un poquito déspota y cuando no. Ellos se dan cuenta, ¿no? Ellos dicen: me gusta ese médico porque atiende bien, pero la que no me gusta es la enfermera, porque es un diablo, dice. Así es, ¿no? La enfermera es un diablo, pero yo voy por el médico, porque es un ángel. Entonces, la forma de tratar al paciente es fundamental. ¿Sí? ¿Cómo yo educo al paciente o lo formo al paciente sin usar un término que pueda ser grotesco o autoritario? Muchas veces el paciente, por el mismo estado de ánimo que está con la enfermedad, él no está apto como para tal vez un diálogo, porque él lo que quiere es que le cure, que le alivie, ¿no? Entonces el médico tiene que ser muy meticuloso y decirle al paciente, comprenderle y tratar de adentrarse en él, ¿no? Porque si él le dice alguna grosería, el médico no debe responder con una grosería. Más bien debe callarse un poquito y irle moldeando, ¿no? Porque también debemos ponernos en el puesto de ellos. Yo estoy enfermo, yo lo que quiero es que me curen, estoy desesperado, ¿no? Entonces es importante que el médico sea, en este caso, muy inteligente y sepa comprender.
sepa comprender al paciente en el estado que está él, porque en algún momento uno como médico va a estar en ese puesto y que es lo que busca, como le digo, es aliviar su dolencia, curar su dolencia, ¿no? ¿Usted siente que cumplió su fase como su rol como médico o continúa a ratos? Yo como médico, bueno, creo que ya cumplí más de 40 años, según mis cuentas, ¿no? Como médico yo ya cumplí, la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? Hay aparatos sofisticados que hacen que un diagnóstico sea más certero, ¿no? Yo siempre digo, los médicos antiguos tenemos en nuestras manos el eco, ¿no? Porque cuando examinamos al paciente, palpamos, hacemos un historial clínico completo, ¿no? Por ejemplo, en la palpación, un médico antiguo, nosotros podemos detectar un diagnóstico presuntivo. Se le manda a tomar un eco y coincide. Entonces, yo tengo mi consultorio solamente atención primaria, pero ya no lo ejerzo tanto como antes, ¿no? Porque es difícil, hay bastantes compañeros médicos que, como digo, tienen equipos sofisticados y ahora a la gente le gusta la tecnología. Usted recuerda antes, los médicos, yo soy doctor en medicina, ¿no? Nosotros atendíamos de todo. Éramos pediatras, éramos traumatólogos, ginecólogos, ¿no? El tiempo avanza y ahora el paciente dice, ¿usted es pediatra? No, disculpe, busco un pediatra. El traumatólogo, usted es traumatólogo, sí, pero el problema es del brazo. Dice, no, yo soy de mano, perdón, soy de brazo, antebrazo. No, quiero un especialista traumatólogo de manos. O sea, las cosas se han ido dividiendo, ¿no? Es por eso que es difícil yo querer emprender una maternidad. Yo tengo 70 años, ¿no? Lo hago solamente realmente por una ayuda, no tanto por lucro. Porque si viene un paciente y me dice, atiéndame doctor, no tengo para la consulta, yo se lo atiendo. Medicina no se la voy a dar porque después a veces la gente se malacostumbra al dar medicina, no es el objetivo. Pero una atención médica se le puede dar. Muchas veces por teléfono llaman. No es aconsejable, no es ético dar un diagnóstico, pero un tratamiento por teléfono, pero a veces las personas exigen, pero por lo menos uno se le debe orientar qué es lo que debe hacer. Entonces, yo como médico estoy satisfecho. Gracias a Dios nunca hubo un paciente que se me murió, excepto ese paciente que falleció con un infarto, pero no es que le atendí, sino que le dio un infarto fulminante, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a todo sistema. En este caso yo veo y comulgo con los nuevos profesionales, que Dios les acompañe y que hagan las cosas bien, ¿no? Con la nueva tecnología. En la unidad que compartimos hace años atrás, yo recuerdo el Club de Personas con Discapacidad. Una vez usted hizo un evento con la ayuda de una promotora que teníamos en ese entonces, múltiples sillas, y bailaban en la silla. ¿Cómo logró esa conexión usted con las personas que se reían? O sea, no había limitantes en su cabeza, nunca hubo limitante de una persona que tenía discapacidad que pueda bailar así en la silla. Hizo un concurso de baile. Sí, mire, cuando uno ama la profesión, no, usted no tiene estrés, eso de que tengo estrés, no. Usted ama su profesión, no hay estrés, porque usted hace con amor, con gusto, ¿no? Y cuando usted hace con amor, las cosas le salen bien y bien alineadas, ¿no? Yo fui médico calificador algunos años y me empoderé con ellos. Yo cuando veo una persona con discapacidad, yo, sea donde sea, yo me acerco a saludar. A mí no me da vergüenza, me da una satisfacción, le pregunto cómo está, alguno me llama la atención, ¿no? Entonces, el objetivo es, cuando había esos sistemas de hacerle sonreír al paciente, ¿no? Al paciente con discapacidad, fantástico. Yo me sentía como si yo fuera ese paciente, ¿no? Y valga la oportunidad, doctor, que esto es muy importante. A las personas con discapacidad y los adultos mayores, muchas veces hay instituciones, ¿no? Que les dan el cafecito, el almuerzo perfecto, ¿no? Pero yo digo, no sé, a lo mejor estoy mal de la cabeza, ¿no? La Biblia dice, no hay que dar el pescado sino enseñar, ¿no? Esos pacientes, se los puede dar la comida, pero hay que darles actividad, doctor, actividad para que ellos recreen la mente. Es que nadie les va a dar trabajo. Sí hay mecanismos.
Yo intenté alguna vez, sino que no tuve el apoyo. Me fui al mercado y habían como 10 vendedores. Y yo les dije, voy a traer una persona con discapacidad para que le ayude a pelar las alverjitas. Ajá. Pero no le pagamos. Usted no le pague nada. Solamente déle esa oportunidad para que la atienda, ¿no? De que sirva. Para que sirva, por supuesto. Ujú. El hecho de que sea una persona con discapacidad no es un ser inservible. Él puede producir, hay personas parapléjicas vendiendo lotería, ¿no? Entonces yo intenté hacer eso, pero no dio resultado. Entonces, ojalá algún día algún gobierno piense en eso, que esas personas no necesitan solamente que pobrecito, no, son seres humanos que hay que tratarles con mucho cariño, pero hay que darles tarea, doctor, para que ellos mantengan su mente ocupada. Si la mente está ocupada, olvídese, va a mejorar su sistema inmunológico, su sistema de defensa y su sistema de salud. Y doctor, ya para acercarnos a la parte final, recomendaciones que usted le daría a los nuevos médicos, a las personas que están descubriendo la vocación de ser médico, para beneficiar al paciente. En primer lugar, el médico tiene que ser médico por vocación, que no se equivoquen, ¿no? Muchas veces los padres queremos que nuestros hijos sigan nuestra misma línea, ¿no? El hijo debe seguir lo que a él le parezca, ¿no? Y muy orgullosamente, ¿no? Mis hijos no son médicos, el uno es docente, la otra es ingeniera en turismo, pero doy gracias a Dios, ¿no? Entonces, lo primero, tiene que tener vocación. Le cuento yo, desde hace años mi papá tenía una botica. Yo aprendí a poner inyecciones a los 8 años. Me gustaba desde ahí. Me gustaba, yo le ayudaba a él. Entonces, tuve vocación. Los jóvenes, que creo que todos deben tener vocación, que es fundamental, la vocación. Y teniendo vocación, se desenlaza una serie de cosas atractivas, que eso influye mucho en el paciente, en uno como persona, en los familiares, ¿no? Qué lindo es decir, ese médico es bien humano. Eso, la parte humana. Nosotros tenemos que, antes que ser médicos, debemos ser humanos, ponernos en el puesto de un humano, porque en cualquier momento en ese puesto vamos a estar ahí. Entonces, que sean humanos, comprensibles, pacienciosos, ¿no? Hay pacientes difíciles, que usted no caiga en ese vacío de ponerse a discutir con el paciente, no. Mejor quédese callado. Que le insultó, que me insulte, pero no importa, ¿no? O sea, eso les pido a los médicos, que tengan paciencia y que es fundamental. El paciente va y le gusta que le examinen, el examen físico, doctor, que le pongan el estetoscopio, que le vean debajo de la lengua, sus oídos. Eso, cuando usted examina a un paciente, un examen físico integral, el paciente se va conforme. Y más aún cuando usted ha entablado un diálogo con esa persona, que la historia clínica no debe ser de 5 minutos, de 10 minutos, no. Debe ser un diálogo, un examen completo, mínimo de unos 45 minutos, entonces ese paciente, al salir por los 45 minutos del estado, se va a sentir bien. Eso es lo que yo les mando ese mensaje a los médicos nuevos, que apliquen esta arma, ¿no? Esta arma de empoderarse del paciente. Con esa vocación que tienen, no van a tener dificultades. Este video va a quedar colgado en la página de YouTube y para mí es un gusto estar entrevistando a personas que me han ayudado en mi formación. Yo recuerdo cuando usted me entrevistó una vez en el canal digital, de Canal 7 creo que se llamaba, Canal 7. Entonces usted me entrevistó allí, yo fui un par de veces, tenía usted un programa, era Una Hora de Salud, Así es. con el doctor Astudillo, ¿no? Así Una Hora de es. Salud. Después hubo unos contratos, yo lo tenía ya encasillado en el tema de la prevención. Entonces, ustedes lo contrataron, pero lo ubicaron mal. Cuando me piden nombres, yo digo, el doctor Pedro Astudillo. Dice, pero él ya estuvo, él renunció. Le digo, pero es que estaba muy lejos de donde lo estaban mandando, él acá va a estar bien. Los compañeros médicos notaron que usted fluía y decían, ahora Pedrito lo vamos a hacer venir acá al hospital, porque fluía en el tema de la promoción, la prevención para la salud. Y eso, cuando una persona es como un pez en el agua, ¿no? Como usted lo dijo, no hay estrés. Es una diversión el arte de sanar, de prevenir, de curar. ¿Qué mensaje le daría usted a mis hijos? Porque este video va a quedar colgado y de pronto lo van a ver nuestros nietos. Nuestros nietos van a decir, el abuelo Astudillo con el abuelo Merizalde compartieron juntos en el tema de la medicina. ¿Qué mensaje le daría a ellos? Mire, a las personas buenas se las conoce, ¿no? Pero yo a usted le admiro mucho. Es una persona muy preparada y se sigue preparando.
Usted, yo siempre digo, no soy profeta, pero debe aspirar alguna vez a algún cargo importante, porque siempre usted se preocupa de la persona como ser humano, lo principal, ¿no? Entonces, es bonito que esta entrevista que van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etcétera, deben sentirse orgullosos, ¿no? Porque acordémonos que nosotros practicamos una política de servicio, ¿no? Que es muy diferente a la política que practican ahora de oportunismo, ¿no? Esa política de servicio que se lleva en nuestros corazones, ¿no? Que tratamos de hacer el bien sin mirar a quién, que cuando podemos ayudar lo hacemos. Entonces, esa generación que se viene, pues deben sentirse orgullosos de tener usted y yo como personajes profesionales y como personas, ¿no? Yo al menos me siento agradecido de Dios, porque yo siempre digo que todas las cosas que suceden es porque Dios quiere, no porque el ser humano quiere. Dios dispuso así y hay que aceptar las cosas con voluntad. Entonces, queda este mensaje para nuestras nuevas generaciones y algún día, hoy estamos, mañana no estamos. Así es. Pero lo importante es disfrutar hoy como si fuera el último día de nuestras vidas. Y el video que ha grabado. El video que hemos grabado. Sí. Doctor, gracias por la oportunidad que me ha brindado de este pequeño conversatorio. Sus palabras finales para terminar este podcast. Y felicitarle a usted. Este espacio es muy bonito, que da la oportunidad de conocer a personas que a lo mejor nosotros actuamos, siempre hacemos las cosas, pero sin esperar nada, ¿no? Cuando una persona se equivoca, todo el mundo le pone el pie para que se caiga, ¿no? Pero cuando una persona siempre está hacia arriba, nadie dice nada, ¿no? Somos ocultos, no somos ocultos. Ajá. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y saber tener la satisfacción que yo todavía tengo buenos amigos. La palabra amigo es una palabra muy completa, ¿no? Yo le cuento, cuando ingresé al Ministerio de Salud Pública encontré algunos amigos, y uno de ellos es usted, aquí en Considero, y admiro muchísimo, doctor. Igualmente, sí. Mi consideración hacia usted. Sí. Gracias, doctor. A usted muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de este podcast. Agradecerle al doctor Astudillo y a los nuevos médicos que vayan aprendiendo de maestros, aquí sus experiencias, sus anécdotas. Un abrazo, muchas gracias.